Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Bien, ya nos vamos a poner a tono. De acuerdo a lo que más o menos hemos anticipado, vamos a empezar a ver el tema del error y, y de acá van a salir no es que van a salir, sino que vamos a insistir en lo que es exactitud y precisión, que después van a formar parte de las características estáticas de los sistemas de, de los componentes de control o de la instrumentación. Porque lo que queremos es de que los sensores tengan una determinada precisión y una determinada exactitud, lo más, lo más aconsejable posible. Y este es el tema de por qué el análisis y el estudio del error. Creo que hay 19. Bien, a ver. El segundo capítulo es el tema del error. El tema es de que en la física, todo fenómeno susceptible a ser medido es importante para poder interpretar la causa, el origen y el uso que se le tiene que dar a esa magnitud. Y este fenómeno ha sido estudio y análisis del hombre a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su evolución. Estoy hablando del hombre, del joven, el niño, el adulto, el profesional, que de una manera directa o indirecta estamos vinculados a los temas de la medición. Un poquito más adelante les voy a hacer unas presentaciones sobre lo que son las magnitudes del sistema internacional, y allí nos vamos a dar cuenta, porque los voy a hacer transitar desde lo primitivo, desde lo precario, cuando los griegos en realidad son los primeros en establecer un sistema de pesas y medidas, y cómo hemos evolucionado. Oye, es increíble cómo esta gente conocía el concepto de medida, que definía muy bien los días, los años, 365 días, no con tanta precisión, y allí cometen un error, porque después aparece de que cada 4 años el calendario y se incrementa un día. Pero esa descripción de su órbita alrededor del Sol, de la Tierra, lo ven con bastante precisión, con bastante exactitud, y lo pueden apreciar también semejante movimiento con todos los inconvenientes, pero además con lo precario que era medir en ese momento. Sin embargo, se dan formas, se dan modos. Pero esa evolución ha ido manteniéndose y desarrollándose a través de la historia. Cuando analizamos la Revolución Francesa en 1786, yo este es ingeniero que memoria tiene, no, a ver, 1, 7, 8, 6, es una secuencia de números. Si vos te fijas un poquito en esa secuencia, se hace de que no te puedas olvidar. Un segundito. Y entonces, el tema es las medidas, qué importancia y qué rol juegan en todo lo que son los fenómenos físicos, en todo lo que es ingeniería. Y no es lo mismo medir calor que medir longitud. No es lo mismo medir longitud que medir velocidad de aceleración. ¿Sí? No es lo mismo medir peso que tiempo. ¡Wow! No es lo mismo medir un amperio. Y entonces de ahí es de que
van a aparecer las 7 unidades básicas, que se los define como el sistema internacional. Y paralelamente con este sistema se han desarrollado por algunas limitaciones en el manejo de la tecnología. Han permanecido estas dos y se ha desarrollado más el sistema métrico internacional, porque es un sistema decimal. En cambio, el sistema imperial recurre a medidas de longitud propias de la anatomía del hombre. Entonces allí aparece la pulgada, 2,54. Pero 2,54 al cuadrado, a ver, sacar ese valor. En cambio, 2 al cuadrado ya sabemos que es 4, 3 al igual para cualquier número real. Entonces, ahí están los problemas y la diferencia entre lo que es un sistema de medición decimal con otro sistema. El binario, wow. Y han desarrollado estos señores el binario, el trinario, el cuaternario, el pental, el hexal, el octal, hasta que han llegado hasta los múltiplos de 10. Y ahí es donde más o menos se empiezan a cerrar las cosas, los conceptos. Pero, por ejemplo, el binario 0,1, oye, aparece el código ASCII. El sistema TRI es una cosa interesante. ¿Por qué TRI? Porque lo utilizamos mucho en los sistemas eléctricos. El TRI básico, porque hay unas cosas muy interesantes que hay que observar. Desfasado 120 grados, 360 dividido entre 3, 120 grados cada vector. Pero cuando sumas 2, te da un componente igual y de sentido contrario al tercero. Pero como son dos fuerzas, entonces está en equilibrio. Ay. Entonces allí en el centro de la estrella aparece el neutro. Y de todos estos artificios, esta gente va desarrollando los sistemas. El cuaternario, wow, dice, no, es 2 veces 2, entonces ya no, por el múltiplo ya no me sirve. El pental, hoy, es interesante, pero es complicado, no me sirve. El hexal, es lo mismo de 2 veces 3. Miren, y en las conexiones en los generadores separan esos dos y entonces después unen y al final tienes un sistema básico. El heptal no sirve, el octal tampoco. El noveno, este es veces 3, que ya no se lo usa. Miren, ¿qué es lo que quedó? Al final, ¿qué es lo que quedó? Con una dirección. Y se va repitiendo en todos los fenómenos naturales que vamos a estudiar. Y ahí es donde aparecen los ejes, ¿sí? Y ahí es donde aparecen los espacios vectoriales. Ahí es donde aparece la dependencia e independencia lineal. Y fíjense que esta gente cómo ha evolucionado. Es sorprendente. ¿Por qué digo sorprendente? Porque con todas esas limitaciones, ¿cómo han sido capaces de interpretar los fenómenos físicos para poder medir y para poder cuantificar esas magnitudes? Es para mí algo realmente interesante. ¿Y cómo ha ido evolucionando a través de la historia? En la Revolución Francesa, para imponer el sistema digital, el sistema decimal, le han metido bala. Porque tus ideas, a veces, tienes que hacerlas en forma violenta para imponerlas. Fíjense, ¿qué es lo que ha pasado con la izquierda? En las guerrillas han metido bala para imponer sus ideas. Pero ellos a eso le llaman revolución.
Pero cuando quieres hacer un cambio, no, eso no es revolución, eso es subversión, eso es golpe, ¿no? Miren qué interesante que es todo eso. Pero en el tema, eso es el tema de la política, de las ciencias sociales, de la ciencia política. En cambio, en la ciencia exacta, eso no es tan así. ¿Por qué no es así? Porque son cambios de paradigmas, son cambios de estructuras mentales. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil. Miren, el código binario, el bifásico, fase viva, fase muerta, 1, 0, qué interesante, lo repites con el código ASCII. Y entonces, esa secuencia, los ordenadores lo leen rápido, con la velocidad de la luz, y entonces esa información es rápida de generarla, de reproducirla, de entenderla. Y ese es el éxito de la digitalización, comunes. Pero todo este fenómeno de las medidas prácticamente se ha cerrado, no se ha cerrado, porque eso va a seguir. Va a seguir porque en función de las constantes, sean desde la constante de Planck, la constante de Avogadro, creo que son 5, ahorita no me viene a la cabeza bien la constante de Planck es para el calor, si no me equivoco, la de Avogadro para la sustancia, y hay que definirla las otras, ¿no? La velocidad de la luz, ya me voy acordando, y entonces con estas constantes físicas inalterables es que se han podido relacionar las unidades con las que medimos. Longitud, metro, kilogramo, el que más ha costado ha sido el kilogramo, que también ya está definido. El tiempo, la velocidad de la luz, la temperatura, el grado Kelvin, la intensidad de corriente, el amperio, la intensidad del flujo lumínico, la candela, y la cantidad de la sustancia, el número de Avogadro, que es el último elemento que aparece más o menos por allá por 1970. Todo esto eran 6 hasta el 62, 64, y se completa en el año 1970, 70. Imagínense lo que es esto. Es reciente. Son más o menos 13.800 millones de años desde el famoso Big Bang. El hombre aparece a los 6.000 millones de años y empieza ahí su evolución. Y miren, recién ahora estamos llegando a entender y estamos vinculándolo en función de constantes que son reproducibles en cualquier parte del mundo. Y entonces, ahora sí, ¿cómo queremos medir ese fenómeno físico? Tiene que tener un soporte de unidades, lo primero, porque si no, no medimos. Pero yo voy a ir un poquito más allá, vamos a ver la teoría del error, y después voy a ver las unidades muy rápidamente, porque para ustedes va a ser un paseo esa presentación. Pero ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a que empiezan, después de que ya esté instituido, el sistema de unidades, en el 70, 72, hay observaciones, porque el tema de la masa, y el tema es de que empiezan a definir las constantes. Y hay que definirlo en función de esas constantes. Y recién, miren, para más o menos el 2010, 2012, dicen, oye, tenemos que revisar aquello. Y más o menos han tardado como 8 o 10 años en emitir ya y promulgar las leyes de las unidades.
Y van a ver qué interesante que es todo este proceso. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Tenemos que medir. Tenemos que medir y tenemos que referir esas medidas a los instrumentos que utilizamos. Bien, la física tiene como criterio de verdad la contrastación de sus teorías con datos surgidos de las mediciones de los fenómenos observados. Todo lo que hacemos es, miremos, observamos y digo, uy, ¿y ahora con qué voy a medir? Sí, hay una aceleración y ya voy a medir la aceleración. Los acelerómetros y el mejor fabricante, o si quieren, el fabricante que más trabaja todos estos fenómenos son Bentley Nevada. Uy, es que son espectaculares estos señores. Y entonces, en un determinado momento, Bentley Nevada, una empresa innovadora de tecnología, y General Electric empieza a utilizarlo, y al final terminan comprándola, General Electric a Bentley Nevada, y equipando a sus turbinas principalmente, a todas sus turbinas, esta instrumentación. General Electric se ha comprado muchas empresas. Hay 8 empresas que se ha comprado ese programa que desarrolla instrumentación para lo que son los sistemas de potencias para las máquinas eléctricas. Una ley, una hipótesis o un modelo representa la realidad, o decir, el fenómeno físico, si las consecuencias que se derivan de ella, con los datos obtenidos en forma experimental. O sea, tiene que haber una compatibilidad entre lo que estoy observando y entre lo que estoy midiendo. El progreso de la ciencia y la tecnología se debe a la observación de los fenómenos reproducidos en forma experimental, con el fin de medir, analizar los resultados obtenidos y obviamente de formular nuevas hipótesis, nuevas teorías que cumplan a cabalidad lo que estoy expresando, lo que estoy observando y lo que estoy expresando a través de una ley física, de un modelo matemático, porque al final es un modelo matemático. Y entonces, miren, aparece para medir este señor denominado el calibrador o vernier. ¿Qué es lo que tiene este señor? Tiene una escala donde está expresado en escala milimétrica. Y este famoso instrumento lo dividen en 10, es decir, de que la fracción que está acá voy a poder interpretar en función cuando esta división de acá de 10, este espacio, este milímetro lo he dividido en 10 partes, pero lo he amplificado. Pero esto cuando coincide con alguna de las líneas, esa es la fracción. Entonces aquí estaría observando 1, 2, 3, 4, 4.3. Hay instrumentos que me miden la centésima. Hay un famoso tornillo micrométrico, que te mide microondas. Y entonces ahí está, ¿qué es lo que quieres observar? ¿Qué es lo que quieres medir? ¿Con qué vas a medir? Y este calibrador, también denominado vernier es más el que lo inventó. Aquí dice, no, vernier o calibre real. Me permite encontrar un error de una décima. Bien, pero en nuestros sistemas, una décima. ¿Cómo lo mido? Uy, ahí está el desafío. El sensor, ¿cómo lo voy a fabricar el sensor para medir esta magnitud?
Y como es automático, entonces esas medidas tienen que ser pues rapidísimas, porque el proceso no lo puedo parar mientras estoy midiendo. Y es tan rápido el proceso que ahí está el tema de fondo. La productividad es cuántas piezas por hora, por día vas a producir. Cuanto más produzcas, más barato tiene que ser. Bien, antes de medir, se debe desarrollar la capacidad de observar el fenómeno. Porque antes de medir tengo que observar, entonces decir, oye, ¿qué quiero medir? ¿Cómo voy a medir? ¿Con qué voy a medir? Son preguntas naturales que vos tienes que cuestionarte antes de meter la pata, ¿no? Y en la vida estamos llenos de esos ejemplos, jóvenes, porque después las travesuras se pagan caro. No sean susceptibles, simplemente saquen sus conclusiones. Si voy y asalto un banco, uy, qué coraje, ¿no? ¿Qué posibilidades de éxito tienes? Tienen dos, de repente hay uno que te puede ayudar en la puerta y otro que te puede ayudar de repente si tienes otro cómplice dentro del banco. Pero, ¿y será que vas a poder efectuar la fechoría? Y si no, pues pregúntenle al ministro de Obras Públicas en el problema que se tiene. Y si no, también vamos más allá y vean lo que está pasando con la señora Cristina en Argentina. Miren lo que le ha pasado a Lula en Brasil. Y de esos hay. Y también hay cualquier cantidad de impunidad. Pero este no es el tema de fondo. El tema de fondo es de que nosotros estamos mirando el desarrollo físico en la producción. Y esto es muy sensible. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa sensibilidad de cómo estoy cometiendo los errores en las medidas, voy a tener un producto de más, menos calidad, de más, menos aceptación del mercado. Y si el mercado te rechaza, te vas a quedar afuera por calidad. O de repente puedes tener muy buena calidad, pero va a ser muy caro. ¿Cuántos tienen un auto BMW? ¿Cuánta gente tiene un Toyota? ¿Ah? Ahí están las diferencias y las preferencias. Pero, hay pues diferencias del proceso y de la tecnología que se están utilizando. Observar un fenómeno es descubrir las magnitudes físicas involucradas al interior de él. En forma adicional, se debe analizar el comportamiento del fenómeno en forma global para evaluar cómo y con qué conviene medir. ¿Cómo y con qué conviene medir? Voy a medir con la máquina trabajando, imposible. Tendré que pararla la máquina, salvo que tenga un sistema muy sofisticado y avanzado. ¿Y con qué voy a medir? ¿Con un sensor? ¿Con un calibre? ¿Con un tornillo micrométrico? ¿Con qué? ¿Con una señal óptica? Oh. Y entonces es que aparecen los instrumentos. Mire, tengo una escala y mido 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, y aquí estoy en 2,
75,280. ¿Sí? Estoy midiendo la unidad voltios. Y no me dice nada más. ¿Sí? No me dice nada más. ¿Y esto qué es? Cuando me está diciendo la clase, en los sistemas analógicos, en los sistemas digitales, me está diciendo la magnitud del error que tengo, 2,5%. De esta lectura que estás mirando, pero mira qué complejo que es. Estoy mirando por un sistema analógico. Hoy en día, muy pocos sistemas analógicos quedan, o de repente si quedan es por algún propósito. Todos vamos a ir al estado digital, porque inclusive ya es hasta más barato el estado digital. Estos instrumentos, son caros. ¿Por qué? Porque es todo una precisión en la fabricación, se tiene, en los materiales que se usan. En cambio, los otros son circuitos electrónicos. Toda conclusión a partir de la experimentación debe ser compatible con otros conocimientos y además debe ser susceptible de su verificación. Es decir, el fabricante tiene su hoja técnica donde te describe las características y que van a cumplir. Y entonces, esos valores deberían ser verificados. Pero, como pasaron por las normas de calidad, vos lo aceptas porque si no estás perdiendo tiempo y plata. Es imprescindible conocer el grado de certeza de la medición para que la información procesada sea confiable, intercambiable y reproducible. Es decir, estamos hablando ya de patrones. Para ello, es necesario conocer las condiciones en las que se obtuvo, qué tan cuán veraz es y cuán confiable es dicha medida. ¿Es realmente el fenómeno que estás apreciando es real? El grado de confiabilidad está relacionado directamente con la magnitud del error que se comete en el proceso de medición. Y hay errores de todo tipo que lo vamos a analizar. Y es por eso lo importante de que antes de ver nuestros sistemas de medición, ver qué es lo que vamos a tratar de evitar. Y entonces, el cuestionamiento que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el objetivo del proceso de una medición? Obviamente que debería ser determinar el error. Es determinar la magnitud del error. Es decir, el cuestionamiento es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo estar haciendo mal? Miren, tengo una balanza y tengo una escala con la que el peso lo voy a medir directamente. Tengo un sistema con un termómetro donde puedo medir la temperatura ambiente o la temperatura de un proceso a través de un termómetro. Tengo una regla con la dimensión en el sistema métrico expresado en centímetros. Y entonces esto lo agrando con una lupa para ver cuánto está midiendo. 5.12, 13, 14. Y aquí hay formas de equivocar. Magnitud de cantidad. Una magnitud física es el atributo de un cuerpo o el fenómeno de una sustancia que se determina cuantitativamente y que además es susceptible de ser medido. Por ejemplo, la longitud, la masa, la potencia, la velocidad, etcétera, etcétera.
Entonces, la operación de medir va a definir la magnitud. ¿Cuánto mide? 5,15, 5,12. Al medir una magnitud, se recurre a una definición operacional. Tercero, las propiedades de una medición se cuantifican por comparación con un patrón. Obvio, ¿no? Obvio. El patrón, metro, para una medida de longitud. ¿Y de dónde salió el metro? ¡Wow! ¡Wow! Cuando revisemos las unidades, ahí les voy a mostrar la historia del famoso metro. No es que es la 10 millonésima a la parte de la distancia entre el polo norte. ¿Cómo lo midieron? Es una vivada para llevarnos a un sistema métrico. De onda del cesio. La magnitud de un objeto específico es el interés de medir llamada cantidad. Por ejemplo, 4 kilos 200, 10 metros con 50. Una cantidad es el número vector o matriz que permite comparar cualitativamente respecto de la medida que se tomó como unidad de esa magnitud. ¿Se imagina lo que es una matriz? Voy a pensar de que es una matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por... y representa un número, ¿no? Va a representar un número. Cantidad de una medición es el valor particular de la magnitud dada. Por ejemplo, medir la longitud de una barra, esa magnitud específica será la cantidad medida. Apreciación y estimación. Se denomina apreciación o apreciación nominal de un instrumento a la menor división de la escala de ese instrumento. En el caso de barrer, estábamos mirando que era 1 milímetro. Mientras que el menor intervalo que un observador puede estimar con ayuda de la escala se denomina estimación de una lectura. Y entonces veo el milímetro y digo, uy, y la fracción, la fracción es la estimación que le voy a dar. Y entonces otra vez vuelvo al famoso Vernier. Y entonces lo miro y puedo definir cuánto es lo que estoy observando. En este caso, estoy en el orden de 4, 1, 2, 3, 4, y la fracción 9. Me parecería que no, si lo veo, es más 4,3, ¿no? Más o menos, debería coincidir por acá. Pero lo que me está mostrando es de que este 10 lo estoy dividiendo en este 1, en este espacio unitario de 1 milímetro. Entonces, aquí cuando leo, aquí me está aproximando por acá, 4,3 aproximadamente. Precisión y exactitud. Estos valores de precisión y exactitud, jóvenes, nos tienen que acompañar por el resto de la cosecha. Porque con la precisión y exactitud voy a poder definir la característica de la medición y qué bondades y flexibilidad tiene tu instrumentación. Se debe establecer una clara diferencia y distinción entre exactitud y precisión, y esta exactitud y precisión van a formar parte de las características estáticas de un sensor.
Una costumbre generalizada en todas las normas relativas de los instrumentos de medida es definir la exactitud como también la precisión. Se debe tener bien claro que la exactitud y la precisión tienen conceptos y significados diferentes. Exactitud da la idea objetiva del grado de aproximación con que el valor medido concuerda con el valor verdadero. ¿Sí? Miren, agarro y veo. Mido 4.3. Despuésito vuelvo a medir en otra posición y me da 4.2. ¿Sí? Fíjense, con el mismo instrumento puedo cometer errores en la estimación. Y les digo más, cuando vayan a medirme un eje, un eje, cuando está nuevo, sí, puedo pensar que es circular, muy aproximado. Pero cuando ya un eje está trabajando, deja de ser circular. Y entonces cuidado con lo que vas a medir y cuidado con lo que vas a observar. Y entonces, ¿qué es la exactitud? Es repetir la medida la mayor cantidad de veces. La exactitud es la cercanía del valor experimental obtenida por la medición y compararlo con el valor objetivo real de dicha medida. La exactitud se la asocia con la calidad de la calibración del instrumento con respecto a los patrones de medida utilizados. La precisión. ¿Por qué me ha salido así tan feo? La precisión indica la repetitividad de los resultados obtenidos de la medición. Es decir, miren, difícil es de que coincidan, entonces se definen áreas y la precisión indica la repetitividad de los resultados obtenidos. La precisión es el grado con el cual las sucesivas medidas arrojan valores idénticos. La precisión está asociada a la sensibilidad o menor variación de la magnitud que se puede detectar con un instrumento o método de medición. Mira, están cayendo ahí, próximo. Mira, el primer disparo, el segundo, el tercero. Pero no estoy viendo qué tipo de repetitividad tiene. No estoy viendo en el rango, estoy repitiendo una área, que es más o menos este fenómeno. La precisión implica que todas las medidas están agrupadas con una baja dispersión. La teoría del valor medido podría alejarse del valor real, pero las medidas son consistentes entre sí. Y por eso es que esto es bien importante después hacer un análisis estadístico con la famosa campana de Gauss y poder interpretar las curvas de la normal. Es importante aquello. Es toda una metodología que tenemos que desarrollar. La exactitud, accuracy, quiere decir que los valores se acercan más al valor real. Digo, un eje que tiene un diámetro de 2. Entonces, ¿cuán próximo voy a estar a ese valor? De 2. 2 centímetros, 2 pulgadas, ¿cuánto? ¿2 qué? Tengo necesidad de definir entonces qué margen de error y qué tipo de unidad estoy utilizando. Y entonces, miro, tengo una alta exactitud y una baja precisión.
¿Por qué digo porque estoy dentro casi del uno, ¿no? Del centro de la diana que le llaman. En cambio, miren, la precisión que disperso que está. Este otro ejemplo me dice, oye, mira, acá estoy con una baja exactitud, porque no estoy en el centro, pero tengo una alta precisión, porque todos los valores están próximos entre sí. Precisión, entonces, es la capacidad del instrumento de dar el mismo resultado, diferentes mediciones realizadas en las mismas condiciones. Acá tal vez no diferentes, porque llega a confusión. La precisión es la capacidad del instrumento de dar el mismo resultado de las mediciones realizadas en las mismas condiciones. La voy a cambiar diferentes, no me gusta. Vamos a cambiar de las mediciones realizadas en las mismas condiciones. Bien. Ups. Ya que estamos, vamos a aprovechar de corregir esto. Bien. De una vez arreglaremos. Y entonces la exactitud es la capacidad del instrumento, vamos a llegar. Y entonces, con ayuda de la famosa diagrama de la estadística, de la famosa campana de Gauss, podemos definir de que todas esas mediciones van a caer dentro de esta famosa campana de Gauss, donde la exactitud será dar un valor en el centro y la precisión será estos valores de la dispersión con las que voy a trabajar. Y entonces, fíjense, la exactitud va a ser el valor central y la precisión va a ser este ancho de la... O sea, cuanto más ancho esté
menos precisión voy a tener. ¿Y cuál sería el objetivo? El objetivo sería de que tanto la exactitud como la precisión tengan valores precisos. Ejemplo 1. Mire, un cronómetro utilizado en una experiencia de laboratorio es capaz de determinar la centésima del segundo, pero adelanta 2 minutos por hora, mientras el reloj pulsera que vos lo tienes, el observador no tiene ese problema. Pero cuando quiero medir una carrera de 100 metros planos en una olimpiada, donde estamos en el orden de los 10 segundos, ¿voy a utilizar mi reloj o voy a utilizar un cronómetro? Vos dale la respuesta correcta. Segundo, perdón, en este caso se dice que el cronómetro continúa siendo más preciso que el reloj común, pero menos exacto. Preciso, pero menos exacto. Ahí está tu cronómetro y entonces... Ahora, mira, es un cronómetro analógico y un cronómetro digital. ¿Y dónde va a estar el error? Obviamente que el error va a estar, pues, en disparar. Está el problema en disparar. ¿Cómo vas a apretar esto? Ahora, la forma más apropiada sería, si tengo un sensor, mejor, ¿no? Y ahí están los temas de fondo. ¿Cómo? ¿Qué quieres medir? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Con qué vas a medir? Ejemplo 2. Considera el tablero de dados de la figura donde el objetivo es dar en el blanco o en el centro. En esta analogía, el blanco simboliza el valor verdadero y cada tiro representa un valor medido. La dispersión de los puntos nos da una idea de la precisión, repetitividad de cada tiro. Mientras que el centro efectivo, centroide, está asociado con la exactitud. Ahí está. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo exactitud, tengo precisión. ¿Qué tengo? ¿Qué era precisión? ¿Qué era exactitud? Precisión y repetitividad. Exactitud en el centroide. ¿Qué tengo aquí? Tengo una repetición acá, pero estoy lejos del centroide. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo precisión, pero baja exactitud. ¿Correcto? Los disparos de la figura A representan una determinada precisión, están más o menos juntos, pero es inexacto. ¿Por qué? Pues estoy lejos del objetivo. Porque cada tiro golpea en forma repetida en el mismo sector, pero no tiene buena puntería, fallando en el blanco en cada ocasión. ¿Qué tengo acá? Tengo buena precisión y tengo buena exactitud. Estoy dentro de la zona central y además se están repitiendo los disparos en ese sector. Los 5 disparos dan en el centro del área de la figura B, círculos de menor diámetro, determinando que es exacto y que es preciso. Bien, sé que tengo. Aquí yo creo que no es ni exacto ni preciso. Hay mucha separación y estoy fuera del centro. Los disparos de la figura C son menos precisos que el de la figura A. Los tiros del tablero son más distanciados entre sí que en el caso A. Y acá, acá no tengo ni exactitud ni precisión. La figura D es más exacta, pero imprecisa. Cada tiro golpea de forma dispersa en una amplia zona cercano al centro, pero en ningún caso se repite el lugar. Aquí tengo que es preciso, pero no es exacto. Se está repitiendo en el mismo sector, pero estoy lejos del centro. Aquí no tengo ni precisión y exacto. Oye, Choco, ¿te vas a retirar? ¿Cómo es eso?
que tienes otra clase. ¿Hasta qué hora es nuestra clase de esta materia? Es de 11:30, no es hasta la 1. Y pues, no sé, de repente te vas cerrando cables, no sé, pero no es así, Choquito. Ingeniero, hoy la clase Sí. es hasta la 1. Hasta la 1, ¿no? De 11:30 hasta la 1. Sí, según la boleta es en ese horario, ingeniero. Ah, bueno. Ingeniero, esa es la hora. Bueno. Bueno, entonces lo terminamos acá. Si se van a retirar para ir a otra clase, adelante. El día jueves creo que tenemos de 7 de la mañana a 10, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero, allá, ese es el horario. allá nos vemos entonces el jueves. Ya, pero va a ser difícil a las 7 porque van a entrar a las entran generalmente 7:30. Vamos a empezar a las 7:30 el jueves, ¿sí? Ok. Nos quedamos aquí, joven. Hasta luego. Gracias por la observación. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta buenas luego, tardes. ingeniero. Hasta luego, Pero ya, ingeniero. pero ya se están dando cuenta el tema del error, ¿no? Y eso es bien repetitivo y muy fácil conceptualmente de tergiversar el concepto de precisión y exactitud, pero tenemos que arrastrarlo todos estos conceptos porque después cuando veamos los sensores vamos a tener características estáticas y dinámicas, y una de las características más importantes son estas dos. Nos vemos el jueves, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego.